Bien, buenos días nuevamente. Yo soy, como decía Rodrigo, Javi. Me pueden decir Javi. Soy uno de los pastores de Casa 242 y voy a estar a cargo de la enseñanza del día de hoy. La semana pasada, no sé si se acuerdan, empezamos con el tema que Sergio nos introdujo sobre la misión, sobre la misión que tenemos, o la visión, perdón, que tenemos en Casa 242. La semana empezamos el último espacio, ¿verdad? El último slide que tenía que ver con llevar adelante la misión de Dios. La visión de Casa 242 es ser una comunidad de seguidores de Cristo, sinceros y llenos del Espíritu Santo, que persiguen la misión de Dios. Entonces vamos a continuar hoy con las enseñanzas respecto de perseguir la misión de Dios. Y Sergio nos decía, que la misión de Dios tiene que ver con el hecho de que Dios siempre ha estado en misión, ¿verdad? Y Él lo que hace es extendernos a nosotros la invitación para que nosotros le acompañemos en esa misión. Pues esta mañana lo que les voy a enseñar es precisamente la respuesta que nosotros, Casa 242, y cada uno de nosotros como cristianos deberíamos tener a ese llamado. Por eso es que le puse a la enseñanza la iglesia en misión. Y el pasaje en el que nos vamos a centrar es el muy conocido por todos, el Mateo 28, versículos 19 al 20. Entonces les pido que por favor lo busquen en sus Biblias. Recuerden que si no tienen, pueden ir al lobby. Aquí nomás saliendo hay una Biblia, pueden coger una prestada y luego la devuelven al final. Dice Mateo 28 del 19 al 20. Por tanto, y quiero que presten atención a ese por tanto, porque ese por tanto no está allí por casualidad, ese por tanto está allí porque hay algo que sucede antes de que Jesús nos dé esta gran comisión. Entonces hay algo, ya se los voy a explicar, pero dice la gran comisión: por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. ¿Ok? Entonces, este versículo, reitero, este pasaje se le denomina la gran comisión. Creo que lo más importante aquí sería determinar entonces qué es una comisión. Dice el diccionario que una comisión es una orden o un mandato o una facultad que alguien por escrito da a otra persona para que ejecute una tarea o algún encargo. Creo que la mejor forma entonces de ejemplificar exactamente qué consiste este orden y facultad es a través de un ejemplo. Hace más o menos unos 15 días, les voy a contar, tomé la determinación de que ya era hora de que bañara a mi perro. Tenía algún tiempo de no bañarlo. No voy a decir que desde el principio de la pandemia, pero más o menos por ahí. No, bueno, José Pablo tal vez tiene más conciencia de que en algún momento lo bañé. Pero en fin, tomé la determinación de bañar a mi perro. Y tal vez la razón por la que me cuesta mucho bañarlo es porque mi perro tiene un sentido perruno. La verdad es que él sabe que cuando yo lo voy a bañar, él se escapa, va y se esconde. Entonces no es fácil, no es fácil. Bañar a Tony tiene todo un ritual. Tengo que preparar previamente un balde, tengo que echarle el agua caliente, tengo que tener una manguera cerca, tengo que preparar el champú, su paño, los guantes, etcétera, ¿verdad? Entonces ya logramos agarrar a Tony, José Pablo y yo, mi hijo, y cuando iba a echarle el agua, me di cuenta que no tenía un tarro para echarle el agua que había tomado del balde, ¿verdad? Entonces yo le dije a José Pablo, haceme un please, anda ya por la pila y me traes un tarrito que hay para echar agua a Tony. Entonces cuando José Pablo va y regresa, viene con un tarrito de ese tamaño, ¿verdad? Y Tony es un perro mediano y él viene con un tarrito, de hecho no era un tarrito, era la tapa de un detergente, ¿verdad? Entonces yo no me puedo imaginar a José Pablo diciendo, ¿qué va a hacer mi papá? ¿Será que le va a lavar primero un ojo, luego le va a lavar el otro, o un octavo de la cola? O sea, ¿cómo va a echar el agua ahí? Entonces yo veo a José Pablo y le digo yo, no, José Pablo,
No, ese no es el tarrito. El tarrito que está cerca de la pila. Entonces José Pablo me dice, pero entonces dígame por favor cuál tarro es específicamente. Entonces, ok, sí. Vaya a la pila, cerca de la ventana, hay un tarro con unas, ojo la explicación, completamente diferente. Hay un tarro que tiene una tapa, quita la tapa, saca las esponjas que tiene adentro, vacía el tarro y me trae el tarro. ¿Ok? Entonces, él me lo trajo y todo bien, pudimos bañar a Tony. Entonces, pero no sé si se dan cuenta. Yo no di claramente las instrucciones. El hecho de que diga que un mandato tiene que estar por escrito, lo que me deja ver es que tiene que ser claro y preciso, ¿correcto? Y no fue culpa de José Pablo. José Pablo me parece que hizo todo bien. Fue literalmente culpa mía que yo no di las instrucciones claramente, ¿verdad? Y creo que sería importante de que antes de que empecemos a hablar sobre la comisión, que gracias a Dios está por escrito, me acompañen a orar para ponerlo todo en las manos del Señor. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, gracias Señor por este día, gracias porque tú nos tienes hoy aquí reunidos, porque has permitido que como iglesia vengamos delante de ti a adorarte, a glorificarte con todo, Señor, y yo quiero que precisamente a través de esta enseñanza tu nombre sea glorificado. Padre, yo pido a tu Espíritu que por favor ponga en mí sabiduría e inteligencia para poder comunicar las formas de lo que tú quieres de la forma correcta, y a la vez le pido que el Espíritu, tu Espíritu, ablande en nuestros corazones para que podamos recibir lo que tú tienes preparado para nosotros en esta mañana. Amén. Quisiera antes de entrar de lleno a la gran comisión, explicar el contexto en el que sucede el pasaje, porque recuerdan, el pasaje empieza con un por tanto, y esto claramente nos lleva a entender qué fue lo que sucedió antes de ese pasaje. Y lo que había sucedido en ese momento era que los discípulos de Jesús, que habían pasado mucho tiempo con él, Jesús había invertido tiempo en ellos, los había llamado y había intimidado con ellos en el sentido de que ellos se identificaban con Jesús como su maestro y ellos los discípulos de Jesús. Pero de repente uno de ellos decide entregarlo a los sacerdotes, a los fariseos, ¿verdad? Y Jesús es capturado y Jesús es enjuiciado y Jesús es crucificado en una cruz. Y Jesús muere, entregado, como les dije, por uno de ellos. Pero no solo eso, sino que en el proceso uno de sus discípulos también lo niega 3 veces. Entonces, el maestro y toda esa relación que ellos tenían realmente se vio dañada de alguna forma. Imaginémonos la frustración, el miedo, el temor y la incertidumbre que podía reinar en ellos después de lo que había sucedido recientemente. Además de eso, Jesucristo es crucificado y su cuerpo es llevado a una tumba y los sacerdotes y fariseos ponen unos guardas para custodiar el cuerpo, y las mujeres al cabo de 3 días van a esta tumba a lavar el cuerpo, a preparar el cuerpo, y cuando llegan ahí se dan cuenta de que el cuerpo no está. Okay, entonces eso adiciona todavía más a la situación, a lo que ellos estaban enfrentando. Pero un ángel les dice a las mujeres que no se preocupen, que Jesucristo, aquel que ellos vieron fallecer, ha sido elevado y que se va a encontrar con ellos nuevamente. Pero entonces la frustración que existía en ese momento se incrementa aún más cuando esos sacerdotes, con el afán de eliminar, por así decirlo, de difamar el nombre de Cristo, les dice a la gente le dice a los soldados, que vayan y rieguen la bola de que fueron los discípulos quienes robaron el cuerpo. Entonces, peor aún, ahora resulta que ellos, como cristianos y seguidores de Cristo, aquellos que llevaban el mensaje, ahora no solo son perseguidos, sino que resulta que ahora son ladrones también. Entonces, lo que en ellos sucedía realmente era bastante pesado, ¿verdad? Entonces dice la palabra de Dios que ellos van a Galilea porque así les ordenó el ángel, y esto es lo que sucede de acuerdo a Mateo 28, 16 al 19. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron,
pero algunos dudaron. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice allí que algunos lo vieron y dudaron. De hecho, uno de ellos, Tomás, que no estaba en la primera aparición de Jesús a los discípulos, dijo que hasta que no viera las marcas de los clavos en sus manos y pusiera el dedo en esas marcas, él no creería. Y yo por dentro decía: wow, qué raro, ¿verdad? Ellos pasaron mucho tiempo con Jesús. Jesús ya les había anunciado esto y ellos lo experimentaron, pero aún así deciden dudar. Y yo me dije: wow, o sea, Tomás, qué bárbaro, ¿cómo se te ocurrió pensar de esa forma? Pero inmediatamente, no sé por qué, yo empecé a analizar y yo me doy cuenta de que yo muchas veces soy como Tomás. Y muchas veces son como aquellos que dudaron. Porque a pesar de que tengo el conocimiento de todo lo que Jesucristo me ha dado a través de su palabra, cuando pasa algo malo en mi vida, cuando viene el temor, cuando viene la frustración y cuando viene la ansiedad, probablemente lo primero que haga es dudar. Y creo que eso es importante lo que se dice en este versículo, porque en este versículo hay una reafirmación de la seguridad que tenemos en Cristo. Porque Jesucristo dice que a Él se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo creo que eso era importante que los discípulos lo escucharan. Era una forma en la que Jesucristo estaba reafirmando quién era Él y el poder que había recibido por sobre todas las cosas. Y otra razón por la que yo creo que ellos era importante que entendieran, que no dudaran, era porque a partir de ese momento, quienes iban a llevar el ministerio de la evangelización eran ellos precisamente. Quienes iban a hacer progresar el evangelio de Cristo eran ellos precisamente. Y ellos necesitaban este tipo de afirmación. Veamos cómo lo dice el teólogo Juan Calvino. Dice así: nunca ciertamente los apóstoles habrían tenido suficiente confianza para emprender un oficio tan arduo si no hubiera sabido que su protector se sienta en el cielo y que se le otorga la máxima autoridad, porque sin este apoyo les hubiera sido imposible avanzar. Pero cuando se enteraron de que aquel a quien deben sus servicios es el gobernador del cielo y de la tierra, esto por sí solo fue suficiente para prepararles para ser superiores a toda oposición. Entonces, lo que quiero que se lleven de esa parte, lo que quiero que se lleven de ese por tanto, es que nos quede claro que la gran comisión, la comisión que Dios nos ha dado y que les dio a los apóstoles, está respaldada por aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Y esto debería alejar toda oposición. ¿Toda oposición de quién? Toda oposición de aquel a quien nosotros vayamos a evangelizar. Pero más importante, debería alejar toda oposición de nosotros mismos. Porque recuerden, Dios tiene toda la autoridad, Jesús tiene todo el poder por sobre los cielos y la tierra. Veamos entonces ahora sí Mateo 18, del 19 al 20, para entender los elementos o las partes de la Gran Comisión. Por tanto, ya lo vimos, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Significa esto que la Gran Comisión tiene tres partes. La primera de ellas es ir y hacer discípulos de todas las naciones. La segunda es bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tercera, enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Entonces voy a empezar a desarrollar cada una de ellas. La primera, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Sergio la semana pasada nos definió la misión de Dios nuevamente como extender su gloria por toda la tierra, de manera que el mandato de ir, de que nosotros vayamos,
que Jesús nos da a través de su palabra no es otra cosa más que el llamado de Cristo para que nosotros seamos partícipes de esa gran misión. La propagación de la imagen de Dios, las buenas nuevas de Cristo a todas las naciones y la gloria de Dios por sobre todas las cosas. Pero entonces, para efectos de ir y poder discipular a las personas y entender cuál es el evangelio que nosotros vamos a transmitir, tenemos que entenderlo. Y vamos a ir entonces a Hechos 10 del 36 al 43 para que comprendamos cuáles son las buenas noticias. Y hermanos, quiero que sepan una cosa, este pasaje tiene una relevancia trascendental. Porque este mensaje y este pasaje, esas buenas nuevas, es Pedro dando este mensaje a la primera agrupación de gentiles. Era la primera audiencia no judía a la cual él se dirigía. Y dicen esas buenas nuevas entonces, Dios envió su mensaje al pueblo de Israel anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es el Señor de todos. Ustedes conocen este mensaje que se difundió por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Me refiero a Jesús de Nazaret, cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera, no a todos, no todo al pueblo, sino a nosotros, testigos previamente escogidos por Dios, que comimos y vivimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. De Él dan testimonio todos los profetas, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Amén. O sea, las buenas nuevas, como se dan cuenta, creo que el mensaje más maravilloso que cualquier persona, llámese judío o llámese gentil, podía recibir. Es el hecho de que todo el que cree en Él recibirá el perdón de sus pecados y recibirá la vida eterna. Pero es realmente importante entender cómo Pedro en ese momento, aquel Pedro que había negado a Jesucristo 3 veces, él toma la determinación de ir. Él toma la determinación de dejar de ser un discípulo y convertirse en un hacedor de discípulos y llevar ese mensaje de salvación a todas las naciones. Dios es un Dios bueno, Dios solo hay un Dios y ese Dios en su inmensa sabiduría, en su inmenso poder, en su inmenso conocimiento, Él estaba legítimamente enojado con todos nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros de una u otra forma habíamos pecado en contra de Él. Cuando entenebrecemos nuestro pensamiento y nos alejamos de Él. Y siendo a la vez un Dios de juicio, Él en su inmenso amor decide enviar a su Hijo Jesucristo y Él pone toda su ira sobre Jesucristo y Jesucristo lleva toda esa ira a la cruz y cuando Jesucristo fallece en esa cruz, todos nuestros pecados son perdonados. Pero cuando Jesucristo resucita de entre los muertos, Él aplaca la ira de Dios, de manera tal que ya todos nosotros no somos vistos como pecadores delante de Dios, sino que somos vistos como justos por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. Ya la ira de Dios ha sido aplacada por Él. Ya nosotros somos herederos del reino de los cielos y coherederos conjuntamente con Él. Entendiendo esta gran verdad y esta maravilla, este es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a todas las naciones. Pero vean lo que dice el teólogo y erudito John Piper, que me parece que es
es bastante interesante. Él dice, hay 3 posibilidades en la comisión que Dios nos da de llevar el evangelio a todas las naciones. Uno puede ir, yo puedo decidir ir, o bien 2, yo puedo enviar a alguien, o bien yo puedo desobedecer. Pero ignorar la causa no es una opción cristiana. Yo perfectamente puedo decidir ir a algún lugar y llevar el evangelio de Cristo, o bien yo puedo mandar a alguien. ¿Cómo lo mando? Sufragando la manutención de esa persona a la cual es enviada, a la cual nosotros enviamos. Pero también puedo ser desobediente y no ir o no enviar a nadie. Solo hay 3 opciones. O yo voy, o yo envío a alguien, o soy desobediente. Y esto me lleva a mí mismo a preguntarme, Javier, ¿vos estás yendo? ¿Estás enviando a alguien o simplemente estás siendo desobediente? La semana entrante vamos a ir a Chiroles de Talamanca a dar un curso de límites al liderazgo de Esperanza, de la organización que hay allá, Esperanza 1513. Y así algunos meses habíamos ido a impartirles Soul Care, para que ellos pudieran tomar todo ese aprendizaje y lo pudieran aplicar a la población de Chiroles. Y o sea, para mí eso es un indicio de que yo estoy de alguna forma, y voy a decirlo, yo estoy yendo porque me estoy incomodando, voy a ir a Chiroles. Pero no quiero que lo vean como que es vanagloria. Yo simplemente veo eso como una de las formas en las que yo he tomado la determinación de ir a llevar el evangelio de Cristo a todas las naciones, de hacer discípulos. Y Sergio nos contó la semana pasada cómo él también lo hace. Él y su esposa tomaron la determinación de dar un porcentaje de sus ingresos para apoyar la misión de Daniel y de Emily en Mongolia, así como la misión que esperamos se dé pronto de Pablo y su esposa y su familia a Tailandia. Pero también yo sé que hay otros que apoyan la predicación del evangelio todos los miércoles en la noche a los habitantes de la calle. Además hay quienes evangelizan a las mujeres en Barrio San Francisco. Otros ayudan igualmente en Chiroles en Talamanca. Yo también sé, porque sé que hay muchos de nosotros que hemos tomado la determinación de apoyar con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Como iglesia apoyamos a Carlos y a Anita en Honduras, a Fernando en Indonesia, a Daniel y Emily en Mongolia, a Manuel y su esposa en Emiratos Árabes, a Jesús y Osana en Venezuela, y esperamos, reitero, pronto que Pablo y su familia vayan a Tailandia. Pero voy a ser muy franco, sinceramente a mí me duele que por la situación económica que estamos atravesando en estos momentos, algunas de estas misiones o estos esfuerzos estén en peligro de cesar. Entonces quiero preguntarles a todos y cada uno de ustedes, ¿estás yendo? ¿Estás enviando a alguien o estás simplemente desobedeciendo? Recordemos que ignorar la causa no es una opción cristiana. Debemos apoyar a Casa 242 para el cumplimiento de la misión. Mateo 24:14 dice, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Y este evangelio del reino se predicará. Eso nos deja entender que esto es una verdad absoluta. Esto no solo ha sucedido, está sucediendo, sino que también va a suceder. El evangelio del reino va a ser predicado a todas las naciones y entonces el fin vendrá. Y vean cómo lo pone John Piper y cómo John Piper alienta a su congregación, la Iglesia Bautista Bethlehem. Dice Piper, a partir de este descubrimiento de que el evangelio del reino va a ser predicado sea como sea, dice, a partir de este descubrimiento nos percatamos de que si como iglesia somos desobedientes, en última instancia no se perderá la causa de Dios ni la causa de las misiones mundiales. Nos perderemos nosotros.
Los designios de Dios seguirán y Él logrará su propósito completamente, dice Isaías 46:10. Su triunfo nunca se cuestiona, solo nuestra participación en Él o nuestra pérdida incalculable. Podemos estar ebrios de preocupaciones personales y ser indiferentes a la gran empresa de la evangelización del mundo. No obstante, Dios sencillamente pasará de nosotros y hará su obra grandiosa mientras nosotros nos marchitamos en nuestra pequeña tierra de incomodidades. No podemos perdernos entonces este gran privilegio que Dios nos da de hacer discípulos de todas las naciones. Termino esta primera parte hablando sobre las naciones, precisamente. Algunos de nosotros tal vez malinterpretemos lo que dice el versículo de Hechos 1:8. Dice Hechos 1:8, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea y en Samaria. Y hasta los confines de la tierra, perdón. Entonces, quiero que sepan, la gran comisión no es que tienen que llevarse única y exclusivamente en Jerusalén, Judea y Samaria. Las naciones como tal son todas las personas de este planeta. Todos aquellos que en este momento no conocen a Jesucristo. Muchas veces se definen como los no alcanzados. ¿Por qué? Porque desconocen del Evangelio de Jesús. En el lobby hay un mapa mundi, les pido que por favor al final vayan y vean ese mapa mundi y se van a dar una idea de ventana 1040 donde están los países donde Cristo todavía no ha llegado. El mensaje no ha sido predicado. Pero también las naciones son aquellos que de una u otra forma son marginados porque por las condiciones sociales, económicas y políticas y hasta geográficas muchas veces donde se encuentran, no ha llegado el Evangelio. Algunos de esos ejemplos podrían ser precisamente los indígenas de Chiroles de Talamanca. O podrían ser los indigentes de la calle, que podríamos verlos como personas marginados de alguna forma. Pero también esas personas podrían ser perfectamente el chino budista que es dueño de la pulpería de la esquina de mi casa. Son personas que no han sido alcanzadas y que no conocen de Jesús, y a ellos son precisamente a los que tenemos que llevarle el mensaje de salvación. El libro de Hechos en el capítulo 10 relata el levantamiento de la primera iglesia gentil, como nosotros, la primera gentil en Cesarea. Cuando en esta ciudad un centurión, un soldado gentil de nombre Cornelio, se le apareció un ángel que le dijo que mandara a traer a Pedro, que estaba en Jope. Este ángel se le aparece a Cornelio, el centurión, y le dice, manda a traer a este hombre. Y Pedro, que estaba en Jerusalén en ese momento, le dice a un ángel que lo van a mandar a traer. Entonces él estaba, a través de una visión que le había dado el Señor, le estaba dándole vueltas a la visión, que está relacionado con lo que vamos a ver, y en esto llegan los soldados y le dicen, Pedro, necesitamos que venga con nosotros. Entonces Pedro es obediente y hace lo que le piden y va a la casa de este señor Cornelio. Y Cornelio está allí con los soldados y probablemente con otras personas, y les dice, bueno, le cuentan a Pedro cuál era la visión, qué fue lo que el ángel le había dicho con él, le dijo, manda a traer a este hombre. Y Pedro, en su asombro de la visión que le había dado y en su asombro de que el ángel haya mandado a traer a él hasta ese pueblo de gentiles, donde él se suponía que no tenía que estar porque no había relación entre judíos y gentiles, dice lo siguiente, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Otras versiones dice, Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación el que ve con agrado, con agrado a los que le temen y actúa con justicia. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que hace Pedro? Estas personas eran no alcanzadas, no conocían del Evangelio del Cristo, y Pedro lo que hace es que les presenta el mensaje de salvación que habíamos visto anteriormente. Y así como ellos, creo que hay una motivación muy importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta para cumplir con la gran comisión.
Y es el hecho de que todos y cada uno de nosotros en algún momento fuimos no alcanzados. Si Dios no le hubiera dado a Pedro la gran comisión de inclusive ir a esta iglesia de Cesarea, a formarla, a predicarles del Evangelio, el Evangelio hubiera estado prácticamente encapsulado únicamente al pueblo judío. Pero gracias a este pasaje y gracias a la determinación que tuvo Pedro de ser obediente e ir, es que todos nosotros hemos sido alcanzados, todos nosotros los gentiles. Recordemos entonces el por tanto que vimos en la Gran Comisión. El por tanto y el llamado no es solo para los sacerdotes y los pastores de esta comunidad. El llamado es absolutamente para todos. Termino así esta primera parte y vamos a ir a la segunda y tercera, que espero que sean un poco más cortas. Dice el punto número 2, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pareciera entonces que, de acuerdo a lo que dice este versículo, tenemos que bautizar a las naciones en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Es un mandato, es una ordenanza. ¿Okay? Entonces, como tal, nosotros tenemos que cumplirlas. Pero no es más que eso, no es solo una instrucción que está porque está, sino que el bautizar, el bautismo como tal, tiene un gran privilegio. Hay un privilegio detrás de eso. Y vean cómo lo dice el teólogo Wayne Grudem. Dice, la bendición del favor de Dios acompaña toda obediencia. Número 1, hay que obedecer. Así como el gozo que viene a través de la confesión pública de la fe de la persona y la reafirmación de una imagen física clara de morir y renacer con Cristo y ser lavados de nuestros pecados. Ciertamente Dios nos dio el bautismo para fortalecer y alentar nuestra fe. A todo quien es bautizado y a todo creyente que es testigo de un bautismo. Entonces me lleva demasiada y poderosamente la atención de que el bautismo no solo es una promesa, es un mandato, sino que también el bautismo como tal trae gozo, trae fortalecimiento y trae aliento de la fe a no solo la persona que está siendo bautizada, sino a todos los que certificamos el bautismo de esa persona. Y hay un ejemplo claro de cómo, como parte de la Gran Comisión, hay un bautismo y se da precisamente en Hechos capítulo 8, del 26 al 39, no lo vamos a leer todo, les invito a que lo hagan posteriormente. Y es el ejemplo de Felipe. Felipe es uno de los diáconos que los apóstoles habían nombrado. Y Felipe está en su casa y un ángel le dice que vaya a Gaza, ¿verdad? Y no le dice por qué tiene que ir a Gaza. Entonces Felipe agarra a Tilichis y simplemente es obediente y va hacia Gaza. Y en el camino se topa con un etíope, una persona que iba en su carro, ¿verdad? Se topa con él. Y Felipe se da cuenta de que el etíope está leyendo la palabra, leyendo las escrituras. Pero cuando lo ve, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el etíope le dice, ¿cómo voy a entender si no hay nadie que me explique? Entonces, ¿qué es lo que hace Felipe? Felipe se toma su tiempo, se monta en el carro con el etíope y empieza a predicarle el evangelio de Cristo. Y en el camino, luego de que el etíope ha pasado algún tiempo con el etíope había pasado un tiempo con Felipe, el etíope ve unas aguas y le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y esto es lo que dice Felipe. Felipe dice en Hechos 8 del 37 al 38, mientras iban por el camino llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco, miren ustedes, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Perdón, es que en esta versión no está el versículo 37, pasa el 36 al 38. Pero entonces yo le voy a decir lo que dice el versículo 37. Dice, Felipe dijo, ¿verdad? 36, 38.
Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, ahora sí, y descendieron ambos al agua. Felipe le bautizó. En ese momento Felipe fue testigo de la conversión de ese etíope. Pero no fue sino porque Felipe tomó la determinación de ir, de ser obediente, de incomodarse, de relacionarse y pasar tiempo con esta persona, de presentar el Evangelio de Cristo. Y el final y el producto de todo eso fue que la persona terminó bautizándose, creyendo fielmente en Cristo. El bautismo reafirma entonces nuestra fe en Jesús y es una demostración de nuestra conversión. Significa esto que el llamado que Dios nos está haciendo a través de su gran comisión es no solo a ir, sino también es a que invirtamos con las personas, que vayamos con los habitantes de la calle y que invirtamos en ellas, que vayamos a Barrio San Francisco e invirtamos en esas mujeres hasta que podamos ser testigos de su conversión y que posteriormente las bauticemos. Y voy a ser muy franco, yo cuando pensé en esto y vi la foto que Sergio puso la semana pasada de Dani allá en Mongolia con esta señora, y esta señora había recibido el Evangelio de Cristo, había recibido a Jesucristo, y yo dije, Padre, qué inmenso privilegio, saber que Dani tiene la oportunidad de presenciar la conversión de esta persona, pero no solo eso, sino que va a tener el gran privilegio de poderla bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esperemos que también pronto Pablo y Eli lo puedan hacer en Tailandia. Si has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador y crees en Él como el Hijo de Dios, pero todavía no te has bautizado, te aliento a que lo hagas, porque el bautismo trae gozo y fortalecimiento de nuestra fe. Ya se anunciaron el taller de bautismo. Vamos entonces a la tercera parte. Dice la tercera parte, enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Y acá creo que es importante rescatar que una persona que acepta a Cristo como tal no es un discípulo. Una persona que acepta a Cristo es un discípulo en formación, es un discípulo en desarrollo. Por algo la palabra nos dice que nosotros tenemos que ir y hacer discípulos, tenemos que formarlos. Y dice el versículo que tenemos que enseñarles a obedecer la palabra de Dios. Y creo que es algo que hacemos bastante bien acá en Casa 242, ya que nosotros como iglesia nos acompañamos en el crecimiento y en el proceso de santificación. Y es el llamado, entonces, que así como nosotros lo hacemos en Casa 242, nosotros también lo podamos hacer en todas las naciones. Que nosotros podamos acompañar a estas personas en su crecimiento espiritual al hacerlos obedientes a la palabra de Dios y que también invirtamos con ellos en el proceso de santificación. Y creo que aquí es muy importante resaltar el efecto multiplicador que realizamos día con día en Casa 242. Porque sé que con la predicación de la palabra que se lleva a cabo expositivamente, donde vemos un libro y vamos versículo por versículo, o bien con series como esta, nosotros estamos fortaleciéndonos a todos como iglesia y estamos contribuyendo a nuestra edificación. Pero también quiero que sepan que existen los vivas. Aquí voy a hacer como un recuento del montón de cosas que Dios ha puesto en esta comunidad que nos ayuden a ser obedientes, que nos ayudan a ser obedientes a la palabra. Dios ha puesto los vivas que sientan las bases de lo que nosotros creemos como comunidad. Además ha puesto una serie de cursos y talleres o consejerías, tales como Soul Care, Límites, el curso prematrimonial que esperar, que está en proceso en este momento, un curso para mujeres que se llama Conversemos, cursos para hombres tales como Basta Ya, Deseo ser puro, pronto vamos a abrir otro para mujeres, así como los grupos que se dan entre semana, Too Much Grace, Rúa y Nexo, las celebraciones de los fines de semana, la que estamos llevando a cabo,
pero además están las actividades que realizamos corporativamente, como la adoración a través de Doxo, o bien las oraciones que realizamos una vez como comunidad corporativamente. Y adicionalmente a todo eso tenemos y hemos cumplido con el llamado de enviar a las personas, porque apoyamos misioneros en el mundo, pero también hemos mandado a otras personas a cumplir con esa gran comisión. Dice 2 Timoteo 3, del 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado. ¿Para qué? Para toda buena obra. En Casa 242 nos capacitamos y capacitamos a las personas para la buena obra en la progresión del Evangelio de Cristo a todas las naciones. Para cerrar, quisiera finalizar con la última parte del pasaje de la Gran Comisión, Mateo 28, versículos del 19 al 20. Dice la Gran Comisión: por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y yo creo que era importante que Jesús agregara esa parte. Realmente la Gran Comisión pudo haber terminado con los 3 elementos que vimos y Jesús no tenía necesidad de agregar esa parte. Pero Jesús dice: y les aseguro que estaré con ustedes siempre y hasta el fin del mundo. Y yo creo que Él lo hace por una razón muy importante. Es no solo una reafirmación de que Él siempre va a estar con nosotros, pero también es algo por lo que yo muchas veces oro. Y yo sé que algunos de nosotros también oramos. Y yo he orado diciéndole: Padre, ven pronto. Jesucristo, ven pronto. Porque yo siento que nosotros, los cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra fe, muchas veces nos sentimos cansados y nos sentimos atribulados. Ahora, mientras oramos, decía una persona que se sentía cansada, ya estamos como en los últimos meses del año y estamos cansados y demás. Pero también creo que es una oportunidad que Cristo tiene de reafirmarnos de que Él siempre, siempre, siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, hasta que Él venga. Dice Mateo 29:9: entonces los entregarán a ustedes para que los persigan y los maten, y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. De manera tal que ir y predicar el Evangelio de Cristo va a traer aflicción. Va a traer aflicción porque vamos a ser rechazados, vamos a ser vituperados, vamos a ser hechos a un lado. Y yo no sé si a usted le pasa, pero probablemente muchos de nosotros, cuando empezamos hablando de Dios, siempre estamos hechos a un lado. Pero quiero que sepan que así como está este versículo, Pablo dice en Romanos 8:18 que las aflicciones del tiempo presente, todo ese sufrimiento que tenemos día con día, no es comparable en nada con la gloria venidera que en nosotros va a manifestarse. Entonces, no importa cuánto hayamos de sufrir, cuánto hayamos de padecer, cuánto tengamos que incomodarnos en llevar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, eso en nada se compara con lo que Dios tiene para todos nosotros cuando Él venga. Termino esta enseñanza sobre la iglesia en misión alentándolos. Porque como vimos al principio de la Gran Comisión, los versículos anteriores, Jesús empieza animándonos, ya que Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra para el cumplimiento de la misión. Pero también Jesucristo termina animándonos, ya que Él estará con nosotros por siempre, donde quiera que vayamos hasta el fin del mundo.